La mujer que ves en pantalla es Mónica Citlali, una mujer mexicana admirable, pero que desgraciadamente terminó de forma horrible. Semanas antes de su tragedia, ella se guardó su dolor, guardó la frustración que vivía, y aunque su semblante parecía cada vez más triste, ella camuflaba su dolor. Desafortunadamente a su lado había un hombre que en lugar de darle amor, prefirió violentarla. Un hombre que fue apagando ese hálito de vida que la mujer tenía. Un hombre que con golpes le hacía entender que él era el dueño de la casa, un monstruo que la fue alejando del mundo exterior y que incluso le decía que debía pasar todas las horas con él y con nadie más, sin saber que esta relación tendría un desenlace fatal. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas. A Valeria Rangel, que me escribió: gracias, me gusta mucho cómo narras tus videos, espero que tengas mucho éxito en tu canal, te admiro mucho. Muchas gracias, mi leyenda, por tu gran apoyo, por estar aquí, por disfrutar de mi trabajo, gracias por tus deseos. Recíprocamente quiero lo mismo para ti, espero que te vaya muy bien, te envío un gran abrazo, mi leyenda. También quiero agradecer a Rena Trejo, que me escribió: gracias. Hola Tess, tus videos son muy entretenidos, te valoro como persona y como creador de contenido, por favor continúa con esto. Mil gracias por tus palabras, me llegan al alma, seguiré creando contenido cada vez con más ímpetu. Te deseo lo mejor y anhelo que tú y tu familia se encuentren muy bien, cuídate mucho, mi leyenda, te envío un beso. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál es la palabra para ti que suena más lindo? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Mónica Citlali era una mujer mexicana común y corriente. Amaba profundamente a su hija de 11 años, a quien le dedicaba la mayor de las atenciones y todo el afecto del cual disponía. Su hija era el centro sobre el cual gravitaba la mayor parte de su vida. Uno de sus objetivos en la vida era sacar a su hija adelante y hacerla tan feliz como fuera posible. Mónica también era una persona muy cercana a su familia. La relación con el padre de su hija había fracasado, pero eso no la limitó por un segundo y en la compañía de sus allegados encontró el amor y la lealtad que ninguna otra pareja había hallado. Para velar por el bienestar de su hija y de ella misma, Mónica se dedicaba a la docencia. Era profesora de inglés. El contacto con sus alumnos era una de las cosas que más feliz la hacía. En el aula de clase sentía que tenía un impacto positivo sobre sus estudiantes y ellos se lo retribuían con respeto y cariño. A pesar del amor que sentía por su ejercicio como docente, la vida no era del todo fácil para Mónica, pues la escuela en la que impartía clases, Quick Learning, quedaba bastante lejos de su casa, razón por la que a diario tenía que tomar el bus y los trayectos tardaban bastante tiempo. Mónica salía siempre sola, volvía al mediodía y comía algo, luego llevaba a su hija al colegio y salía nuevamente al instituto. Esa era la rutina de la madre de lunes a viernes. Aunque la rutina la dejaba sumamente agotada, nunca se planteó dejar de lado su trabajo, pues no era solamente el sustento para ella y para su hija, sino que con él también apoyaba a sus padres, con quienes vivía en una pequeña casa en San Salvador de Atenco, en el Estado de México. En consecuencia, los fines de semana tenía que utilizarlos para compartir tiempo con su familia, para descansar y para hacer actividad física, algo que disfrutaba mucho. En los últimos años de su vida, Mónica empezó a asistir al gimnasio de manera más frecuente. El ejercicio le permitía olvidarse de sus angustias, le ayudaba a mejorar su estado físico y le garantizaba mejor salud a futuro. Pero a Mónica, el ejercicio como mera actividad de esparcimiento no le parecía suficiente y empezó a aficionarse también por el físico-culturismo. Cada vez se fue adentrando más y más en este mundo y así empezó a conocer a personas que también les gustaba ese tema. Fue por esta afición que conoció a Jesús Alexis Álvarez Ortiz, quien se desempeñaba como instructor de gimnasio. Alexis se sintió atraído por Mónica y ella, a medida que el hombre la cortejaba, también empezó a sentirse atraída por él. Las primeras salidas que hicieron juntos fueron como amigos, pero a medida que pasó el tiempo, se hicieron más cercanos y terminaron por establecer una relación. Al principio todo parecía indicar que era una relación sana y con mucha proyección a futuro.
Como al inicio de toda relación, Mónica parecía estar en medio de un sueño. Su pareja se mostraba atenta y servicial y se preocupaba por ella. Ella se sentía feliz a su lado y poco a poco lo incluyó dentro de su apretadísima rutina. A los ojos de cualquier persona, Mónica había encontrado a alguien en quien confiar y que seguramente la ayudaría a crecer. Eso pensaban los amigos de Mónica, que ya habían conocido a Alexis, pero eso no opinaron los padres de la joven. Ella decidió presentar a su pareja en una fiesta de cumpleaños a la que asistieron mayoritariamente sus familiares. Desde el primer momento su madre mostró cierta indiferencia hacia el joven y cuando éste se fue de la fiesta, le dijo a su hija que no aprobaba su relación con aquel hombre, pues había algo en el que la intimidaba y que le generaba desconfianza. Sea porque la madre de Mónica presentía lo que estaba por pasar o porque de verdad había algo en aquel hombre que de verdad inquietaba a las personas, la actitud de su hija empezó a cambiar bastante en las semanas siguientes. La madre de la joven creía que todo se debía a la irrupción de aquel sujeto, pues veía a su hija un poco más desequilibrada que antes. Había perdido el orden que siempre la había caracterizado y ahora se veía como precipitada, como si se le hiciera tarde para llegar a cualquier lugar. Mónica también empezó a sentir que su vida sufría grandes cambios y estos se debían a Alexis. El hombre, poco comprensivo, le exigía que pasara más tiempo con él. No le interesaba que Mónica tuviera que pasar largas horas en el trabajo y que apenas tuviera tiempo para descansar. Él quería que todo el tiempo libre que tuviera se lo dedicara a él y quería especialmente que, aunque no tuviera tiempo, lo inventara. En realidad era un hombre sumamente posesivo y dominante. La relación avanzaba a pasos agigantados y pese a que los familiares de la joven solo podían advertirle con cuidado, veían con algo de miedo cómo ella había optado por tatuarse algo para representar su relación con Alexis. Para sus familiares esto fue sumamente extraño, especialmente porque ella nunca se había interesado por los tatuajes, pero lo que más los sorprendió fue saber que Alexis también se había tatuado el nombre de Mónica en 2 ocasiones. Sus familiares no entendían de dónde provenía esta repentina obsesión de aquel hombre con Mónica. Para ellos, esto fue una señal de alerta, pero una vez más no había mucho que pudieran hacer. Lo que sí es cierto es que empezaban a intuir una realidad. Alexis estaba obsesionado con Mónica. Durante el tiempo que duró aquella relación, Mónica no le dijo a nadie que Alexis fuera violento con ella. Jamás llegó a quejarse y mucho menos a presentar denuncias en contra de él. Pero la madre de la joven seguía sintiendo que había algo extraño en su hija y que esa actitud se debía a aquel hombre. El 3 de noviembre de 2020 empezó como un día totalmente común y corriente para Mónica. Esa mañana puso en marcha el tren de la rutina y salió temprano de su casa con destino hacia Quick Learning, donde pasó el resto de la mañana dictando clases. Cerca del mediodía, Mónica volvió de clase para prepararle comida a su hija y luego llevarla al colegio. Tras esto, la obligación de ella era volver al instituto, pero hizo algo que su madre encontró raro. Le dijo que iría a un centro comercial antes de partir. Eso era algo que nunca antes había pasado. Si había una persona responsable y puntual en su trabajo, era Mónica. Ella hacía todo lo que estuviera en sus manos para no llegar tarde a clase y aquello era algo que obviamente podía retrasarla. Su madre optó por el silencio y vio cómo su hija cruzó el umbral de la casa. Esa sería la última vez que la vería con vida. El resto de la tarde los familiares de Mónica estuvieron aquejados por una especie de incertidumbre. Aunque ella les había dicho que saldría al centro comercial, no les dijo cuál era su objetivo o si se encontraría con otra persona. Tampoco les avisó si había llegado a tiempo al colegio. Esa tarde hubo un silencio tenso, estridente, que en cualquier momento amenazaba en convertirse en garrafal estrépito. La expectación se rompió pasadas las 5 de la tarde cuando el padre de Mónica recibió un misterioso mensaje desde el celular de su hija. El mensaje decía: «Oye, una amiga me deja vivir en su casa de Hidalgo por unos meses. Yo creo que me iré para allá unos meses. ¿Cómo ves?».
Este mensaje encendió todas las alarmas de los padres de Mónica, pues era evidente que ese mensaje no podía estar escrito por ella. Su hija jamás haría algo así, y menos de una forma tan repentina y sin comentar desde antes una decisión de ese calibre. Era más que obvio que eso no había sido escrito por Mónica. Además, el padre respondió rápidamente el mensaje y pidió explicaciones que, dicho sea de paso, nunca llegaron. Después del primer mensaje llegó otro en el que Mónica les decía que más tarde les enviaría la dirección de su nueva residencia. Los padres de la joven trataron de comunicarse con ella, pero ya no hubo más mensajes. Las llamadas tampoco fueron respondidas. Esa fatal verdad casi que los paralizó. A Mónica le había pasado algo. Ante la falta de respuestas de la joven, sus familiares decidieron comunicarse con las autoridades competentes para poner la denuncia por su desaparición. Paralelamente, otros miembros de la familia también empezaron a pegar carteles y publicar información de Mónica en redes sociales. Era vital hacer que la información circulara lo más rápido posible. Esa misma noche, las autoridades empezaron las labores de investigación e interrogaron a las personas más cercanas al círculo de la joven. Rápidamente descubrieron que nadie parecía tener información sobre su paradero. Esta falta de pistas no hacía sino aumentar el miedo que sus familiares y amigos sentían. Luego de algún tiempo, la policía logró obtener información. El chofer que conducía el bus que Mónica debía tomar al instituto aseguró que aquel día había llevado a la joven como todos los días en la tarde y que ella se había bajado en la parada habitual. No obstante, en el instituto Quick Learning aseguraron que ese día Mónica no había llegado a su trabajo, por lo que el radio de búsqueda se había reducido drásticamente, y esto les daba a las autoridades más nociones de dónde debían iniciar a trabajar. Por esas mismas fechas apareció otra incógnita, y es que Alexis, quien había ayudado a buscar a Mónica el día de la desaparición, era imposible de ubicar desde aquel momento. Las autoridades necesitaban comunicarse con el hombre, pero no había ni rastros de él. Se había desvanecido por completo. Un hecho que despertó todavía más la curiosidad de las autoridades es que una joven que difundió el rostro y la información de Mónica en redes sociales recibió una amenaza de alerta y le dijo que solo la policía podía hacer la búsqueda y que quitara toda la información de ella de sus redes sociales. Esto a los familiares de la joven ya les parecía muy sospechoso y exigieron a las autoridades que actuaran con celeridad en el caso. El pedido de que revisaran las cámaras del instituto en que la joven trabajaba recibió una respuesta indignante, que tendrían que esperar porque era fin de semana. Aunado a eso, durante los días siguientes la familia empezó a recibir múltiples llamadas en las que se exigían recompensas por la liberación de Mónica. Todas ellas falsas. Ante la ineficiencia de las autoridades, múltiples organizaciones feministas se manifestaron en las calles para pedir celeridad en la investigación. Gracias a esto, el caso se viralizó y los ojos de todo México se posaron en las labores de búsqueda de la policía. En medio de esto, se conoció que la madre de Alexis reportó la desaparición de su hijo el 7 de noviembre. Una de las amigas de Mónica se comunicó con la mujer y le preguntó si no tenía idea de algún lugar de interés de su hijo, y haciendo referencia al mensaje que supuestamente Mónica había enviado a su padre respecto a su intención de partir hacia Hidalgo. Ubicada a 204 kilómetros de Ciudad de México, la mujer empezó a mostrarse más evasiva que nunca, al punto que llegó a bloquear a la amiga de Mónica de sus redes sociales. El 9 de noviembre la fiscalía dio a conocer que había hallado el cuerpo de una mujer sin vida y que correspondía con la descripción física de Mónica. Las imágenes del cuerpo sin vida de Mónica también empezaron a recorrer las redes sociales, hecho que hizo todavía más indignante el caso. Horas después, sus familiares harían el reconocimiento del cuerpo y confirmaron la identidad de Mónica. La investigación y las pruebas realizadas al cuerpo dictaminaron que todo había sido producto de un feminicidio y que Mónica había sido asesinada producto de un golpe en la cabeza. La intensidad mediática del caso aumentó todavía más y miles de personas clamaban por justicia.
La sociedad mexicana expresaba su rechazo ante los feminicidios que asolaban a la sociedad mexicana. En medio de estos acontecimientos, el nombre de Alexis aparecía con frecuencia. La opinión popular lo consideraba como el principal sospechoso. Tras esta presión mediática, las autoridades tuvieron que empezar a actuar con celeridad y la investigación empezó a moverse. Lo primero que se descubrió es que, contrario a lo que había asegurado el chofer del bus, Mónica no había abordado ese día el vehículo en horas de la tarde. El hombre se había confundido. Por esa razón, cuando las autoridades revisaron las cámaras del instituto, no vieron descender a la joven del vehículo. El hombre no quiso desviar la investigación, simplemente se confundió, pero su confusión tuvo un alto costo. De esta manera, las autoridades tuvieron que empezar de cero, y así encontraron que Mónica esa tarde se había dirigido a la casa de su pareja en un vehículo blanco y que Alexis había salido a recogerla. Después de ingresar a la casa del hombre, jamás volvió a salir. Esto hizo que las autoridades convirtieran en prioridad la captura de Alexis. El 12 de noviembre las autoridades lograron ubicar a Alexis y arrestarlo. Junto a él, su madre también fue detenida. Las autoridades capturaron también a María Isabel N. debido a que en las grabaciones obtenidas se podía ver que la mujer había llegado en una camioneta blanca a la casa de su hijo. Luego había permanecido 2 horas en el inmueble y luego había salido. Las autoridades estaban seguras de que la mujer había sido la encargada de sacar el cuerpo. Asimismo, la policía ordenó la captura de otro familiar de Alexis llamado Jonathan, pues en las cámaras se ve que es el joven quien ayuda a Alexis a abandonar su hogar, pues este lo recoge en un BMW blanco. Una vez capturado, Jonathan dijo que su primo lo había llamado esa tarde y que le había dicho que sin querer había matado a su pareja y que luego le había pedido ayuda para deshacerse del cuerpo, a lo que él supuestamente se habría negado, pero su primo lo había amenazado con un cuchillo. Jonathan supuestamente no accedió a ayudar a su primo a deshacerse del cuerpo, pero sí lo ayudó a escapar. Tiempo después, las autoridades determinarían que el hombre Jonathan había mentido y que había participado activamente en tratar de ocultar a su primo. Alexis, por su parte, unos meses después del crimen se declaró culpable, pero mencionó que el asesinato había sido involuntario, pues estaba bajo efectos de sustancias ilegales. En esa época también aparecieron antecedentes del sujeto, y es que se encontró que había estado vinculado con otro feminicidio un año antes, pero había hecho creer a los familiares de la víctima y a las autoridades que él no había tenido nada que ver. Por el crimen en contra de Mónica, Alexis recibió una condena de 25 años. Pese al interés mediático que este caso tuvo en su momento desde la sentencia del hombre, la información alrededor de la investigación de los otros implicados prácticamente desapareció. Aunque la madre del hombre debía enfrentar un juicio en 2023, no es posible encontrar información al respecto. Tampoco se sabe si se llevará a cabo un juicio en contra de Alexis por su otro crimen. Esto es algo que ha quedado en puntos suspensivos. Y antes de irme quisiera extender una pequeña reflexión o algunos comentarios puntuales sobre el caso de hoy. Lo primero es tener mucha precaución sobre las personas que conocemos, y esto en especialmente influye más para las mujeres. Me parecería que el escenario ideal sería poder exigir antecedentes penales con plena normalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces notamos que en este tipo de psicópatas o en este tipo de casos, esas personas se camuflan bastante bien. Son personas que pueden en un principio ser bastante amables, caballerosos, respetuosos, incluso mostrarse detallistas, pero en el fondo no son nada de eso. Son solamente una personalidad histriónica, son como un camaleón que logra ocultar su maleza para lograr capturar a una víctima. Y es que resulta muy difícil para las mujeres. Por tanto, entonces me parecería un escenario ideal saber los antecedentes penales de un hombre antes de iniciar un compromiso sentimental, porque es que un compromiso sentimental es mucho más que un beso. Es justamente encontrar en esa persona un motivo de seguir, encontrar en esa persona a alguien que lo acompaña a uno en la vida. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado con quién nos relacionamos, aprendamos a conocer profundamente a esa persona,
para saber si realmente esa persona es lo que necesitamos en nuestra vida, porque me da una tristeza. Mónica era una persona ejemplar, una docente, una persona que construye una mejor sociedad desde una labor importantísima, desde la educación. Es decir, me duele que un ángel como Mónica ya no nos acompañe, porque seguramente sus estudiantes la extrañan demasiado y seguramente una excelente profesora de inglés. Para que un hombre celoso, posesivo, absurdo, pendejo haya decidido como si fuera un juez de la vida quién vive y quién no. Entonces me parece muy triste. Le envío un fuerte abrazo a la familia de Mónica. Sé que es bastante difícil lo que sucedió hoy. Me pareció que también falló el sistema judicial. 25 años para un caso como este me parece francamente paupérrimo, me parece muy poco. Es completamente claro que este hombre es un peligro para la sociedad. Incluso tenía una denuncia antes que se apagó. Por Dios, es que esto pareciera increíble. ¿Cómo se va a pagar una denuncia de algo tan grave y le creen sin antes haber hecho una investigación que demuestre si la teoría que él dice es verdad? O sea, es decir, es que cuando se investiga un crimen no es lo que a mí me parece escucharle a otro que sonó bonito y esa versión como me sonó bonito creo que es la verdad. No, las versiones nada más son ¿cómo decirlo? Como un apoyo para comprobar si la escena del crimen se desarrolló en esa forma o no. Pero tienen que haber evidencias mucho más claras, y las evidencias si no están es porque no se investigó bien. Me parece en serio que Alexis es un problema para la sociedad. Entonces, cuidémonos mucho de personajes así y de verdad, mujeres, conozcamos mejor a las personas que se van a relacionar con ustedes. No me gustaría que fuera así, pero realmente es un ejercicio súper, hiper, mega necesario. ¿Listo? Un fuerte abrazo. Recordemos que la comunidad de Test Misterio es una comunidad que se fundamenta en el amor, y espero que a partir de este video abracen a su hermana, abracen a su mamá, abracen a su abuela y disfruten de esos momentos que tienen en compañía, en familia, porque desgraciadamente hay familias que están llorando a un familiar, están extrañando a un ser querido, ¿sí me entiendes? Y están anhelando un último abrazo. Entonces nosotros, si tenemos la oportunidad, hagámoslo. Es lo único. Ahora bien, si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Antes de irme, por favor, quisiera decirle a todas las personas que disfrutan de mi contenido en otro tipo de plataformas, en este caso Facebook, pues los quiero invitar a mi segunda página, porque mi página principal presentó problemas y no me gustaría tener que pausar la parrilla de contenido que hemos venido trabajando. Por lo tanto, los dejo aquí para que busquen Test Misterios 2 en Facebook. Ahí me van a encontrar súper fácil. Sin embargo, acá les dejo una pantalla de cómo aparezco para que aún así sea más fácil, y allá los espero para que me den mucho cariño y sigamos construyendo esta gran comunidad que gira en torno de reflexionar sobre los casos de True Crime. Ahora sí, sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.